Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Vamos a comenzar un poquito rápido para continuar con la clase. Luego nos quedamos en la parte de cavitación en la última clase que tuvimos la semana pasada. Vamos a retomar el tema. Vamos a ver bastantes conceptos todavía. Creo que la parte de NPCH, pues, nos tuvimos bastante tiempo. Pues la interpretación, pues que es una idea de cuánto puede succionar una bomba sin que llegue a cavitar. Entre más grande es, mucho mejor. Porque luego las bombas pues tienen su requerimiento de NPCH mínima, que, que el sistema o la instalación debe ser mayor para no tener ningún tipo de problema. Hablábamos de que debería haber una holgura, tal vez no al ras, no tan cercana, pero una holgura de un 30-40% de diferencia para pues tener seguridad que la bomba no va a cavitar aún cuando algún filtro se ensucie. Habíamos hablado de cavitación. Bueno, en las tablas que yo sí he tenido, bueno, un horario algo pesado en el trabajo, no he podido subir las librerías, lo voy a hacer a partir de mañana porque ya estamos más libres. Ahí vamos a subir lo que son las tablas que vamos a utilizar para el diseño de una red hidráulica. Vamos a ver todo lo que es concepto y luego los últimos días vamos a aprender a diseñar una red hidráulica y para eso vamos a utilizar diferentes tipos de tablas de pérdida. Vamos a ver tablas para calcular NPCH, tablas de temperaturas de saturación o en nuestro caso para presión vapor. Y vamos a ver tablas de presión atmosférica, pues el NPCH depende de estos valores. Entonces, la tabla de presión vapor no es más que la tabla a la cual el agua se evapora a la temperatura a la cual se encuentre. Y en termodinámica lo conocemos como temperatura, presión de saturación. Entonces, esta es la tabla ahí solo para comparación de que al final pues estamos hablando de presión de saturación. Es la temperatura a la cual el agua se evapora a la temperatura a la cual se encuentre. Bien, golpe de ariete es un tema que pues se ve desde mecánica de fluidos. Un golpe de ariete que es una sobrepresión en algún punto de una red hidráulica. Que en sí pues produce un golpe que puede dañar toda mi red. Puede ser un golpe tan fuerte que puede romper una tubería, puede romper una válvula, puede separar uniones. El golpe de ariete es un golpe que se origina por sobrepresiones en un fluido, en una red hidráulica, provocando daños incluso a la bomba de suministro. Se puede originar por un paro repentino de una bomba, eh, sobre todo cuando se detiene de manera brusca. También, si se corta la energía suministrada al motor, pues al final este va a desencadenar el primer inciso, va a desencadenar un paro repentino de la bomba. También cuando cerramos demasiado rápido una válvula, eh, no sé si en alguna ocasión han cerrado una válvula en tubería de PVC demasiado rápido que esta empieza a tener un golpeteo fuerte, algo fuerte, eso pues es el golpe de ariete. Y ahí lo que se está provocando pues lo que se mira en la imagen. Cuando yo cierro una válvula, digamos la última imagen de abajo, cuando la cierro de repente, el fluido que está cercano a la válvula se detiene, pero el fluido que viene atrás todavía trae esa inercia que hace empujar el fluido y choca con la válvula. Eso es lo que genera pues una sobrepresión que crea un golpe sobre la válvula y si es lo suficientemente grande la puede romper. Entonces, eso es un golpe de ariete. Y realmente no solamente en la válvula, también pudiese darse en un codo. Un codo cuando el fluido es demasiado rápido,
demasiado turbulento, demasiado rápido, que un cambio de dirección también puede provocar una sobrepresión. Por eso vamos a ver en su momento que hay ciertos límites, ciertos criterios a la hora de diseñar una red hidráulica que va orientado pues a evitar tanto la cavitación como el golpe de ariete. Y en específico el golpe de ariete, pues mantenernos bajo ciertos límites de velocidad para evitar que el fluido en algún momento se vuelva turbulento o que en algún momento al chocar con una válvula o con un codo no se creen esas presiones que en este caso sería por cambio de dirección. Entonces, importante evitar el golpe de ariete. Bueno, hay algunas imágenes de lo que puede pasar. Puede romper, aunque no parezca, pero puede romper válvulas, sobre todo cuando son fluidos a una mayor presión de lo que se maneja en redes residenciales. Puede romper pernos, romper válvulas, conexiones y tuberías que ya tengan su tiempo, pues son más débiles, quizás en las uniones donde tuvo corrosión y si tiene golpe de ariete, pues mucho más fácil se puede romper. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, antes de pasar a caída de presión, hay ciertos criterios de diseño. Uno es el que acabo de mencionar, mantener nuestro diseño de la red hidráulica bajo algunas velocidades máximas para evitar que una velocidad tan alta cree un golpe de ariete en un cambio de dirección o un cierre repentino. Esa es una forma. Hay recomendaciones y manuales técnicos de qué velocidades mantener, lo vamos a ver más adelante, que esa velocidad, pues el rango que a mí me recomienda, pues es porque ya experimentalmente alguien hizo sus pruebas y determinó que a esa velocidad el golpe de ariete se minimiza. También evitar cierres repentinos de válvulas, sobre todo cuando hay bastante flujo y bastante cabeza en una red hidráulica. Puede ser cierre con válvulas, no de cierre rápido como las mariposas y de bola, sino cierre lento. Digamos que tenga una manivela que habrá que girarla y que poco a poco vaya cerrándose. Esa es otra forma de evitar el golpe de ariete. Em, Evitando que una bomba se detenga de forma repentina o se detenga o arranque. Y pues uno de los dispositivos pues es el variador de frecuencia o el arrancador suave que pues hacen que la bomba no arranque a su totalidad de revoluciones repentinamente, sino que le da un arranque lento durante cierta cantidad de segundos, 30 segundos, 45, 60 segundos, para avanzar de cero a sus revoluciones nominales. Y eso lo que hace es que el fluido también empiece a moverse de forma escalonada, no llegando a su velocidad máxima repentinamente. Entonces, así podemos evitar golpes de ariete. Bien, ahorita hemos visto conceptos de tipos de bombas, de efectos de cavitación y golpes de ariete. Ahora nos vamos a entrar ahora, o vamos a empezar a aprender los conceptos para diseño de una red hidráulica. Esta clase pues se llama bombas y compresores, pero en mi caso pues no solamente trato de dedicarme a la bomba en sí, ni al compresor en sí, sino a ver la bomba como un sistema, ver el compresor como un sistema. A eso me refiero a desde la parte de bombeo, toda la red de distribución, todos los elementos que tiene una red de distribución, los elementos de un cuarto de bombas, protecciones, que más demandas, tipos de demandas. Y para eso, pues, lo primero que debemos hacer para un sistema de bombeo es calcular la cabeza, que es aquella energía que la bomba debe suministrar para poder mover un fluido de un punto inicial a un punto final. Pues en el proceso, moverlo de un tanque inferior a un tanque superior, hacerlo recircular, puede ser, eh, moverlo a través de toda la red de distribución, tuberías, a través de válvulas, a través de filtros, puede ser, y todas esas cantidades de energía necesarias para vencer ese movimiento, pues es la cabeza de una bomba, es el incremento de energía que le proporciona la bomba al fluido. Y una forma de calcularlo, pues vamos a ver que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Ya lo vamos a ver más adelante. Y esa ecuación me dice que la cabeza de una bomba va a ser
igual al cambio de presión, es el punto final inicial, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, pero lo que vamos a ver ahorita es a todos esos cambios de energía o esas energías tenemos que sumarle las pérdidas. Y esas pérdidas son exactamente las mismas pérdidas que aprendimos en mecánica de fluidos. Es pérdidas primarias, que son las pérdidas debido a rozamiento entre el fluido y la superficie de la tubería, o fricción, digamos lo mejor, fricción. Pérdidas primarias es fricción. Pérdidas secundarias son todas aquellas llamadas pérdidas por forma, aquellas pérdidas que tienen que ver con cambio de dirección, cambio de sección transversal y cualquier otro tipo de elemento que podamos tener en una red. Es decir, pérdidas en accesorios, codos, T, reducciones, expansiones, válvulas, todos aquellos accesorios que producen cambios de forma y dirección. Entonces tenemos dos tipos de pérdidas y esos dos tipos de pérdidas nos van a llevar a las pérdidas total de una red hidráulica. Pérdidas por fricción. Aquí no vamos a utilizar los métodos de mecánica de fluidos que utilizamos gráficos, criterios eh, se me escapa ahorita el nombre, de Reynolds, número de Reynolds, donde determinamos primero si era laminar, si era turbulento, y luego tenemos que utilizar gráficos para determinar coeficientes. Aquí lo vamos a simplificar un poco más. Es común que en sistemas hidráulicos ya hayan habido estudios que me evalúan para cierta tubería de cierto material, de cierto diámetro, pasando cierta cantidad de flujo, cuál es el coeficiente de fricción, porque alguien ya hizo ese estudio. Pues decidió agarrar una tubería de 3 pulgadas, pasó agua, 100 galones por minuto, digamos, y ya determinó cuál es la caída de presión y con eso determinó el coeficiente de fricción. Luego le metió 200 galones, determinó otro coeficiente, le metió 300 galones y determinó otro coeficiente. Obviamente ese coeficiente va a depender del fluido, va a depender del material de la tubería. Entonces ya hay tablas tabuladas. Entonces lo vamos a hacer un poco más simple. Vamos a utilizar tablas ya tabuladas, las cuales me dan coeficientes de fricción, que sigue siendo caída de presión por cada 100 pies de longitud, por la longitud entre 100. Entonces esto va a ser pérdidas primarias, pérdidas por fricción. Y pérdidas secundarias también. Ya alguien hizo sus estudios y elaboró unos gráficos mucho más simplificados que dependen también del material y del accesorio. Y esto pues va relacionado a un coeficiente K por velocidad al cuadrado de BCG, va relacionado a al cambio de energía cinética, o mejor dicho, la energía cinética que contiene el fluido por un coeficiente. Eso me va a dar la pérdida por ese accesorio. Este valor K depende del tipo de accesorio. Ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces, esta va a ser la forma de calcular las pérdidas primarias y secundarias. Y las pérdidas totales, pues la suma de cada una de ellas. Luego, aparte de las pérdidas primarias, hay otros elementos que tal vez sea difícil calcular su pérdida, como equipos, por ejemplo, intercambiadores, manejadoras, separadores de aire, que internamente está formado por las dos pérdidas. Entonces, muchas veces es muy difícil calcularlo. Entonces, los fabricantes de estos equipos también han tabulado sus tablas y han determinado cuáles son las pérdidas de estos elementos. Entonces, es común que esos equipos ya miden las pérdidas, según el flujo, según la capacidad. Entonces, también debemos sumarnos a las pérdidas. Pérdidas primarias más pérdidas secundarias más cualquier otro tipo de pérdida que yo tenga en mi red. Todo eso va a ser pérdidas. Bien, siempre continuando con pérdidas, esto es un ejemplo de una tabla de las que yo mencioné. Alguien ya tabuló esta tabla, determinó que para 2 pulgadas, una tubería de 2 pulgadas por la cual están pasando 30 galones por minuto, va a tener un coeficiente de 1.82. Luego probó y pasó 40 galones por minuto y determinó que tiene un coeficiente de fricción de 3.1 y así fue elaborando las tablas. Obviamente, pues dependiendo del tipo de material y el fluido, en este caso, pues que es agua. Y las tablas que nosotros vamos a utilizar y que les voy a compartir son orientadas a tuberías metálicas de acero, ya sea galvanizado, hierro negro o acero inoxidable. Varía un poco,
Digamos, el acero inoxidable es menos arrugado tiene menos rugosidad que el hierro negro, pero se acercan bastante los resultados. PVC produce un poquito menos de pérdida que una tubería metálica, pero podríamos también utilizarlo como una aproximación muy, muy cercana, o sea, obtener valores siempre reales. Entonces, estas son las tablas similares. Realmente las tablas me dan varios valores, velocidad, me da el término que yo necesito para los accesorios y me da el coeficiente de fricción. Entonces, esas son las tablas que vamos a utilizar y aplicar esta ecuación. Este método más sencillo que utilizar el número de Reynolds. Luego, después, cuando veamos los ejemplos, cuando regresemos, vamos a ver estas diapositivas. Ahorita vamos a continuar con conceptos. Bien, aparte de la fricción, viene la parte de las pérdidas por accesorios. Como mencionábamos, el valor K, que es el coeficiente del accesorio, va a depender del mismo accesorio. Digamos, puedo tener un codo y una T de los mismos diámetros, con el mismo flujo, el mismo material, pero van a tener diferentes valores de T. Porque cada uno pues crea un diferente variación en la dirección del fluido, tiene un comportamiento diferente, entonces tiene un valor K diferente. En sí los gráficos son muy similares al que estamos viendo. Hay que ver en cada accesorio de qué depende este valor K. El gráfico, la línea oscura es el valor de K. Mejor dicho, es la intersección entre el diámetro y el valor de K, que es el eje vertical. ¿De qué va a depender? Eso tenemos que ver en cada accesorio. En caso de un codo, solo depende del diámetro. Intersectamos con la línea y luego intersectamos con el eje vertical del valor K. Ahí con los ejemplos lo vamos a ir viendo mejor. Bueno, podemos tener válvulas. Vemos que también varía según el diámetro. Tengo válvula check. Aquí vemos que ya la línea de intersección es curva. Ya no es una línea horizontal ni en diagonal. Es una línea curva. Entonces, hay que ver en cada dispositivo de qué depende. Por ahorita los ejemplos que vimos, pues solo dependen de el diámetro. Bien. Esta es la ecuación. No sé por qué esa diapositiva donde estaba la ecuación. No sé que me la salté o no la vi. O la vimos antes, no recuerdo. Ah, sí es que la habíamos visto antes. Eh, Esta es la ecuación para la cabeza de una bomba. ¿De qué depende? Pues depende de la diferencia de presiones que deben ser entre el depósito superior y el depósito inferior. Normalmente son abiertos. Normalmente son abiertos y pues es la presión atmosférica. Casi siempre este valor se cancela. Va a depender también de la altura que debe proporcionar y de las pérdidas totales. Pérdidas primarias, pérdidas secundarias y cualquier otro tipo de pérdida que yo pueda tener en la red. Bien, vamos a regresar a la diapositiva en que estábamos. Y este es el ejemplo que vamos a ver. Bueno, este es el ejemplo de un archivo que les voy a compartir, pero si el dibujo cambia, entonces estos resultados van a cambiar. Eso pues va a depender de qué dibujo escojamos. En el PCH, vamos a ver un ejemplo en el PCH más adelante. Ahora bien, ¿por qué me lo salto? Esa parte es porque vamos a diseñar una red hidráulica. Vamos a aplicar esas ecuaciones que acabamos de ver. Pues una red hidráulica puede tener una gran cantidad de secciones de tubería. Lo mejor es pues condensarlo en un archivo Excel, que lo vamos a ver también más adelante. Pero nosotros vamos a tener que hacer uso de muchos accesorios para diseñar la red hidráulica. Entonces, prefiero que veamos más conceptos, veamos los accesorios para que cuando yo les mencione, aquí vamos a poner una junta flexible o junta de expansión, sepamos qué es. Si yo les menciono, aquí voy a colocar una válvula mariposa y aquí voy a colocar una válvula compuerta, sepamos cómo es. Una válvula check, sepamos cómo es. Un filtro strainer, sepamos cómo es. Entonces, antes de pasar a dimensionar, a diseñar, vamos a ver un poco más de conceptos. Lo primero, pues,
¿Qué necesitamos para seleccionar una bomba? Primero tenemos que saber el tipo de bomba. Para saber el tipo de bomba, tenemos que saber primero pues la aplicación. La aplicación va a depender de la industria, va a depender qué fluido es el que necesito mover. En este caso, pues como estamos leyendo en la diapositiva, puede depender de la aplicación, aplicaciones químicas, aplicaciones de papel, de minería, generación de energía, refinerías, alimentos y bebidas, agua en general y aguas residuales. Va a depender porque la parte constructiva de la bomba y el tipo de bomba, si es turbina, si es centrífuga, si es en línea, va a depender de esta aplicación, digamos, eh, alimentos y bebidas. Deberían ser bombas que sus elementos constructivos pues no permitan la contaminación del fluido que están moviendo, pues un fluido alimenticio. Si es aguas residuales, una bomba que aguante elementos abrasivos, partículas de suciedad que pueden comportarse como elementos abrasivos. Necesitaría un impeler inoxidable de repente. Industria química, el químico puede ser dañino para la bomba, entonces sus elementos deben estar construidos para soportar un fluido químico. Generación de energía, es muy posible que movamos agua a altas temperaturas, alta presión y alta temperatura. Entonces mi bomba debe estar construida con todos sus elementos que puedan soportar altas temperaturas. Eso pues sellos, empaques, rodamientos, todo deben poder soportar altas temperaturas. Y así pues vamos decidiendo el tipo de bomba que nosotros vamos a seleccionar. Voy a salirme un momento de la diapositiva porque quiero que veamos, que también se lo voy a compartir. Vamos a ver, no sé si este es el libro, hay un catálogo de uno de los fabricantes y a selección de bombas. Eh, Esta guía de selección de bombas lo que hace es que nos ayuda a seleccionar el tipo de bomba según la aplicación. Obviamente, pues es un manual técnico de uno de los fabricantes de bombas o uno de los tantos fabricantes que hay de bombas. Entonces va a hacer alusión a sus modelos. Pero en sí lo que quiero mostrar es que hay guías de selección de bombas. Hay guías, muchos fabricantes, ya sea Gould, ya sea Bell Gossett, ya sea Taco, Patterson, eh, que tienen sus guías de selección. En este caso, Gould, un fabricante que solo es referencia también, solo es referencia, eh, tiene bombas bien industriales, a diferencia de otras marcas, y tiene una amplia aplicación. Tienen varias aplicaciones, muchas más diversas que otras marcas. Entonces, por eso seleccioné este manual que también pues se lo vamos a compartir. Y aquí pues hace alusión de muchas aplicaciones que pueden cumplir con las bombas, aplicaciones químicas, aplicaciones de papel, pues la diapositiva pues de aquí sacamos ese resumen, eh, refinerías, minería, aguas residenciales, residuales, bebidas y alimentos. Eh, entonces todas estas son algunas aplicaciones. Primero tenemos que saber qué es lo que vamos a mover. Si vamos a mover agua, si vamos a mover un fluido alimenticio, si vamos a mover agua a alta temperatura, si vamos a mover un fluido químico, debemos saber primero esa parte. Luego, pues, hay muchas recomendaciones sobre el tipo de aplicación, sobre el tipo de fluido que vamos a mover de los manuales técnicos de los fabricantes. Entonces, siempre es muy bueno hacer referencia a los manuales técnicos de los fabricantes, no solamente la parte de ventas, sino también los manuales técnicos. Pues eh, ellos nos hacen las recomendaciones de cómo debe estar construida una bomba, qué debo tomar en cuenta a la hora de seleccionarlo, no solo cabeza y fluido como vamos a ver, sino incluso algún elemento constructivo que lo hace mejor para trabajar en línea, para trabajar horizontal, para que sea una ensuction, que es una centrífuga. Eh, si una centrífuga no trabaja bien, pues mejor me recomiendo una tipo turbina. Entonces, siempre es bueno hacer uso de los manuales técnicos de los fabricantes. Y aquí, pues, este fabricante comienza con bombas de proceso. Puede ser bombas de alta capacidad de flujo,
Digamos, en este caso estamos viendo una bomba centrífuga con capacidad de flujo de hasta 40.000 galones por minuto. 40.000 galones por minuto, donde vamos a utilizar una bomba con tanta capacidad. Tenemos hasta 410 pies de cabeza, que son los que vamos a aprender a calcular más adelante. Temperaturas, altas temperaturas, tienen una capacidad de manejar hasta 230 grados centígrados, presiones de trabajo hasta 232 PSI. Entonces, así vamos seleccionando nuestras bombas por aplicación. Nosotros buscamos la bomba, buscamos la aplicación y vemos qué me recomienda el fabricante. Una vez que ya me recomienda un modelo, puedo yo descargar la data técnica y ver qué aspectos importantes se cuidan esa bomba para poder cumplir la aplicación. Bien, entonces este manual se lo vamos a pasar. Puede servir para los proyectos de exposición. Bueno, bombas autocebadas, de autocebado. Estas bombas se utiliza bastante en riego o en campo, donde las bombas pues son móviles, las puedo mover para un pozo, los puedo mover para un río, para pasar agua de un tanque a otro, pero como no es una instalación física, la succión, una instalación fija, perdón, la succión pues va a estar vacía y una bomba no puede arrancar con la succión vacía porque va a estar trabajando con aire y una bomba no está diseñada para trabajar con aire. Entonces utilizan bombas de autocebado, que en sí lo que hacen es, no sé si en fluidos vieron la parte hay un tercer parcial que trata de bombas y se habla un poco de autocebado. Entonces la bomba no puede arrancar con el impeller vacío, es decir, con un impeller solamente con aire, porque lo que va a pasar es que se va a acelerar. Es como cuando nosotros queremos mover un peso o nos imaginamos un mueble pesado. Lo queremos empujar, tomamos envión, pero resulta que el mueble estaba vacío. ¿Qué es lo que pasa? Pues nos vamos hacia adelante. O sea, como que nuestra inercia nos empuja hacia adelante. Entonces lo mismo puede pasar con una bomba. Si esta no tiene el fluido denso para el cual está diseñada, lo que va a pasar es que va a intentar acelerarse, va a consumir más amperios y se va a quemar. Entonces lo que se hace con esta bomba es que el impeller está dentro de este como tanque y siempre va a haber agua alrededor del impeller. Eso va a evitar que se acelere y aumente sus revoluciones hasta límites peligrosos. Y lo que va a pasar es que va a girar primero a poca velocidad, pero va a estar contenido siempre en un fluido denso. Y ese giro lento lo que va a hacer es que va a empezar a crear una pequeña succión, que lo primero que va a hacer es desplazar el aire. Va a crear un vacío. Al crear ese vacío, lo que va a hacer es que el fluido que está en la parte de abajo empiece a subir lentamente hasta que llega a su punto de succión. Una vez que ya se llenó y ya no hay aire contenido en la succión, ya la bomba puede elevar sus revoluciones y pues ya empezar a bombear. Eh, si no lo tiene, lo que hay es que hay otras bombas que tienen por aquí una apertura donde yo, pues si no es autocebada, pues lo que hago es que empiezo a llenar poco a poco. Empiezo a cebar la bomba. Empiezo a cebar la bomba. Sería otra forma de decirlo. Bien, ¿qué más? Bueno, en este manual podemos seleccionar, bueno, hay impeller con su carcasa, o bombas, mejor dicho, con su caja espiral, incluso impeller de acero inoxidable. Aplicaciones abrasivas, aplicaciones de agua suavizada, aplicaciones alimenticias. Aplicaciones, bueno, creo que puede ser que no estén viendo muy bien la bomba porque ahora sí. Aplicaciones sumergibles, eh, aplicaciones con sólidos, con autocebado. Por algún lado hay también aplicaciones de aguas negras. Habría pues que navegar en todas las páginas de este fabricante. Hay algunas aplicaciones de aguas negras. Esas me las pasé. Bien, entonces eso es primero saber decidir qué tipo de bomba necesito. Una vez que yo ya tengo qué tipo de bomba necesito, entonces voy a ahora seleccionarla o a dimensionarla, mejor dicho. Y eso es pues decidir cuál es el flujo y la cabeza de esa bomba. El flujo es fácil.
Bien, la sesión ya casi se va a terminar, 10 minutos más. Eh, el flujo es fácil, porque el flujo es la sumatoria de todas las demandas. Si tengo que suministrar 10 demandas de 10 galones por minuto cada uno, pues el flujo total va a ser 100 galones por minuto. Pero la cabeza sí hay que hacer todo el proceso de cálculo de pérdidas, de cambio de presión, cambio de velocidad, de energía potencial a cambio de altura, cambio de velocidad o cambio de energía cinética. Entonces, eso vamos a hacer para calcular la cabeza. Ya lo vamos a ver más adelante. Eh, una vez que yo tengo flujo y cabeza, lo que sigue es seleccionar una bomba mediante una curva característica. Eso también lo vamos a ver más adelante. La curva característica es un gráfico que me indica el punto de operación de mi bomba. Y el punto de operación es donde me dice, para cumplir con ese flujo y cabeza, yo debo tener una bomba con un motor de 10 HP, por así decirlo. Debo tener una bomba con 75% de eficiencia. Debo tener una bomba con un impeller de 12 pulgadas de diámetro. Y, ¿qué más podría ser? Debo tener una bomba que su NPCH mínimo deba ser de 10 pies. Puede ser otro dato. Y debo tener una bomba que gire a 1550 revoluciones por minuto. Entonces, esos son las propiedades o puntos de operación al seleccionar una bomba mediante su curva de operación. También lo vamos a ver más adelante. Vamos a aprender a seleccionar, vamos a aprender a leer las curvas de operación, vamos a aprender a decidir cuál es la curva de operación que debo seleccionar. También lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí hay un pequeño adelanto. Tenemos que remitirnos a la familia de curvas de un fabricante y luego decidir cuál es la curva de todas estas, vamos y buscamos esa curva en específico. Eso lo vamos a ver también después de que hagamos el diseño de la red hidráulica mediante un CAD, mediante un plano. Bien, después de que yo selecciono una bomba, el tipo de bomba, el modelo según un fabricante de referencia y todos sus puntos de operación, flujo, cabeza, motor, revoluciones, alimentación eléctrica, se realiza un cuadro resumen. Ese cuadro resumen se llama cuadro de equipos y normalmente es lo que nosotros mandamos a un fabricante para que nos cotice equipos. Podemos mandarle la selección o le mandamos ya seleccionado y solo necesito que nos diga cuánto cuesta esta bomba, cuánto es el tiempo de envío, cuánto es el tiempo de fabricación. Y para eso pues hacemos un cuadro de equipos. En este caso pues cuadro de equipos de bombas. También vamos a subir el Excel para que cuando hagan el proyecto de exposición, bueno, si deciden hacer proyecto de exposición de bombas, puedan hacer uso de ellos. Esta diapositiva va relacionada al archivo que vamos a hacer de ejemplo, entonces esta me la voy a saltar. Bueno, el cuadro de equipos también va relacionado al ejemplo que vamos a ver. Bien, ya habíamos hablado un poco de cuáles son los elementos de un sistema de bombeo, pero vamos a verlo ya un poco más en específico. Perdón. Y la parte, no sé si la más importante, pero digamos que donde se genera la energía que le voy a suministrar al fluido, es el cuarto de bombas. Y es la parte quizás que más debemos cuidar en la selección y el diseño. Una bomba mal seleccionada va a hacer que no podamos mover el flujo que necesitamos, no tengamos la presión que necesitamos y no lleguemos a llegar hasta los puntos más lejanos a los cuales necesitemos llegar. Entonces es importante una buena selección de la bomba. Eso lo vamos a aprender también. Vamos a ver redes hidráulicas y cuartos de bomba. Redes hidráulicas, realmente el cuarto de bomba es uno de los elementos de una red hidráulica. Se incluye cuartos de bombas, incluye red de distribución, incluye demandas. Bien, una red hidráulica es un sistema de elementos que se conectan entre sí, como ser tuberías, bombas, válvulas, accesorios, con el fin de transportar un fluido de un lugar a otro, donde pues, no los necesitemos. El sistema debe ser capaz de mover el fluido y vencer todas las pérdidas en el proceso de todos los elementos y entregarlo a una presión determinada. Bien, esto solamente pues para continuación de la clase vamos a remitirnos a bombas para agua y a eso lo que vamos a llamar redes hidráulicas.
a todas aquellas redes en cuando yo necesito mover agua, ya sea agua caliente, agua reciclada, agua potable, agua, puede ser agua suavizada, agua dura, todo eso va a ser una red hidráulica. Luego, pues si lo que estamos bombeando es petróleo, va a ser un oleoducto. Si se transporta gas, va a ser un gasoducto. Eso no aplica para esta clase. Eh, Ya cuando lo que necesitamos transportar es aire, pero aire comprimido, eso va a ser para el segundo parcial. Bueno, lo vamos a llamar sistema neumático. Ahí es donde necesitamos transportar aire comprimido, vacío o ventilación. Bien, ahí hay algunas imágenes de tipos de bombas. Eh, las bombas centrífugas, bombas con carcasa y impeller inoxidable, bombas de poco flujo pero alta presión. Lo podemos utilizar para sistemas de agua caliente. Esas solamente son algunas imágenes para ir conociendo los tipos de bombas que podemos tener. Bombas con acople, bombas sin acople, es decir, que el eje de de la bomba o del impeller con el motor es un solo eje, mientras que en este tengo un eje en el lado de la bomba y otro eje en el lado del motor y entre ellos un acople de neopreno, de hule. Y ahí pues separo la parte eléctrica de la parte mecánica, también ayuda a aislar eh, vibraciones. Bien, hay otros ejemplos de bombas, bombas para bombear agua, digamos, cuando se inunda algún parqueo, una bomba achicadora, bombas turbinas para bombear desde pozos, en caso de contraincendios, bombas turbinas para pozos en caso de agua potable, agua de pozo como utilizan en el Valle de Sula, se utiliza bastante los pozos, bombas centrífugas de alta capacidad, en este caso en línea. Es en línea porque la succión y la descarga están en el mismo plano. Internamente se hace el cambio de centrífuga porque debemos cumplir siempre con el criterio de que debe entrar paralelo al eje y debe salir perpendicular al eje para que sea una bomba radial o centrífuga. Algunos ejemplos de instalación de bombas turbinas para pozos. Creo que en algún momento hablamos de que se debe cuidar esta altura de este nivel. Si este nivel baja, el NPCH va a aumentar. Por eso debemos cambiar a este tipo de bomba cuando ya el NPCH no se puede disminuir. Pero también este nivel limita, o mejor dicho, el agua sirve de protección para el pozo y debemos tener cuidado de no bajar demasiado el nivel de esta agua porque entonces el pozo se debilita, las paredes se debilitan y puede derrumbarse. Debe haber un sistema de control mediante un panel que esté sensando estos niveles. Si llegó a un nivel mínimo, entonces que mande a parar la bomba por seguridad. Si llegó a un nivel máximo, que arranque la bomba para que el pozo pues se mantenga a un nivel, en un rango de niveles seguras para el sistema. Bien, nos vamos a quedar aquí. Vamos vamos a trazar el examen una semana. La otra semana vemos cómo vamos. La idea es lunes terminar conceptos, martes y miércoles dedicarnos al diseño de una red hidráulica. Este primer parcial de bomba siempre es un poco largo, casi siempre me toca pasar el examen un poco más adelante. Pero como el tercer parcial no llevamos clases, sino que solo uso de un software, entonces ahí tenemos días para poder retomar o recuperar cualquier día que nos hayamos quedado. Eh, Bien, ya se va a cerrar la clase, casi se va a cerrar, entonces continuamos el lunes. Siempre a las 9:10, ya pues nos volvimos a poner de acuerdo a las 9:10 tomamos la clase, entonces ya casi se cierra la sesión, nos vemos el lunes y pendientes de ir subiendo los videos y la librería de la clase. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, Gracias, buenas ingeniero. noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, enero. Buenas noches, ingeniero.